Hola, hola. Estamos empezando. A todos los que van llegando, en unos momentos vamos a dar ya comienzo. Vamos a esperar nada más a que se conecte nuestra querida Ángeles. Ahorita ya llegó la doctora, entonces ahorita la vamos a presentar y ahorita continuamos. Gracias. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Vamos a esperar tantito a que Ángeles logre conectarse y comenzamos. Sí, sí, gracias. Saludos a todos los que están llegando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por aquí ya vi a Angie. Muy bien. Ya por aquí va llegando. Sí, sí. Acá estoy. Hola. Excelente. Qué gusto, doctora. Qué gusto verla, aunque sea Igualmente. por aquí. Sí, Sí, la verdad es que estamos muy contentos de que haya aceptado esta participación. Muchas gracias por estar esta sí, tarde con nosotros. Y bueno, sí, gracias a ustedes por la invitación. saludos, saludos Jesús, saludos a todos los que van llegando. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo. El día de hoy, nuestro en vivo va a estar encaminado a hablar sobre el cáncer en la mujer. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Adela Poitevin Chacón. Ella es jefa del servicio de radioterapia de Médica Sur. Sabemos que tiene una impecable trayectoria. No queremos leer todo su currículum porque si no aquí nos vamos a estar toda la tarde. Es un placer de verdad, doctora, que esté este día con nosotros. Y también nos está acompañando Ángeles Almeida. Para los que no la conocen, ella es la presidenta de Teramac y también es un gusto que esta tarde pueda estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ambas por venir a charlar esta tarde y a todos los que están llegando, una bienvenida, gracias por estar aquí. Y bueno, quiero empezar hablando un poquito, las mujeres en la sociedad somos ejemplo de inteligencia y fortaleza, lo que se ve reflejado en la capacidad de superar las adversidades que se nos presentan en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la importancia de la salud en las mujeres? Pues bueno, sabemos que cuidar de la salud de las mujeres es un mensaje que fortalece el empoderamiento femenino. Mujeres sanas y saludables son muy importantes para tener sociedades y entornos, así como familias e hijos sanos, o sea, tener una sociedad vital. Entonces, para nosotros es muy importante hablar sobre el cáncer en la mujer o sobre la salud en la mujer y, bueno, queremos que la doctora hoy nos ayude un poquito sobre este tema y queremos iniciar, doctora, ¿cuáles son los factores que influyen en la salud de las mujeres? Los Sobre factores de todo, riesgo. claro, sobre todo tenemos que verificar la edad a la que empezaron la menstruación, la edad a la que se terminó, para eso es lo más importante, la salud hormonal. La otra cosa que es muy importante, pues es la que siempre se ha considerado una vida sana en cuanto a las actividades sexuales. No necesariamente estamos diciendo que es malo tener muchos compañeros, lo que sí es malo es no cuidarse al momento de tener relaciones con muchos compañeros. Siempre hay que tener un preservativo o condón, como se le quiera decir, por las diferentes causas. Una es la infección por virus del papiloma humano, sobre todo. Otra, por supuesto, el SIDA. Y ahora, pues, eh, esta nueva enfermedad símica de simio, que también es muy rara todavía en mujeres, pero puede ser contagiada. En cuanto a lo que otro que estábamos diciendo es la edad temprana en menarca y una menopausia tardía, eso hace que el tiempo de estrógenos en el cuerpo de las mujeres haga que haya más posibilidad de cáncer de mama. Entonces, esta es la otra enfermedad gravísima que ahorita en México es el primer lugar de muerte por cáncer en las mujeres.
El cáncer cervicuterino ha bajado un poquito, ya es la segunda causa de muerte por cáncer, pero también es muy importante y por eso estamos diciendo esto de la actividad sexual. Muy bien. Claro. ¿Usted considera, doctora, que los programas de salud que existen actualmente son óptimos para la detección oportuna? Porque ahora ya hay instituciones como FUCAM, como las Rosas, hay mucha más interacción y muchos más proyectos que se enfocan a desarrollar el cuidado en la mujer. ¿Cómo considera usted que ha sido esta evolución? Si nosotros leemos las normas oficiales mexicanas, tanto para cáncer de mama como para cáncer cervicouterino, pues están perfectas, la de mama está actualizada, de hecho este año sale la nueva, la de cervicouterino la semana que entra se va a empezar a actualizar, pero ¿qué es lo malo? Pues que no hacemos lo que dice la norma. Por ejemplo, decimos en México el cáncer de mama es una década más temprano que en el resto del mundo. Eso es importantísimo y es muy específico de México. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de los 40 años tenemos que empezar a buscar cáncer de mama en mujeres. Eso quiere decir mastografías, ultrasonidos, etcétera. Pero en la vida real, por muchas causas eso no pasa. Una, porque no estamos enteradas las mujeres. Dos, porque no hay lugares donde se pueda hacer esto fácilmente. Tres, porque aunque se haga, no hay una persona especialista en ver mastografías. Entonces, bueno, todo esto hace que aunque haya una gran abanico de posibilidades muy buenas, no se hace por esta causa. Tampoco estamos diciendo que todo es malo, por supuesto que no, pero todavía hospitales como el Instituto de Cancerología, que es abierto a la población, puede tener pacientes que hagan este tipo de estudios y bueno, el mes rosa, que es el mes que viene, pues en muchos lugares incluyen estos estudios más baratos. Claro. Claro, sí, yo creo que a pesar de que podemos decir que es un poco trillado y que lo escuchamos muchas veces, yo creo que a veces no llega muy bien el mensaje, ¿no? Inclusive uno mismo dices, ay, no me he ido a hacer mi prueba de detección, ay, voy después, lo vamos aplazando. Yo creo que es algo muy importante que debemos de tomar siempre en consideración, mantener estas pruebas de detección habituales, que muchas inclusive pueden ser dentro de tu hogar, ¿no? Por ejemplo, en mama tocarte, sentir algo, conocer cómo es tu tejido, etcétera, ¿no? Y así poder saber que tienes algún cambio. Entonces yo creo que sí es muy importante seguir haciendo hincapié sobre las pruebas de detección que, que conocemos y que a veces nos olvidamos un poquito. Sí, claro, y una vez que uno empieza a tener relaciones sexuales, es obligado hacerse una citología vaginal, que en muchos lugares incluye, por ejemplo, una colposcopía, ¿no? Así es. Sí, Angie, En, ¿tienes algo? Ajá. en, sí, en este tenor, doctora, sabemos que las causas pueden ser multifactoriales. ¿Qué tan preponderante ya ha sido en este caso el hereditario? En el cáncer de mama, por ejemplo, o en el cervicouterino. Ambos son bastante raros que sean hereditarios y que sean familiares en realidad. Son los factores casi siempre inherentes a cada mujer los que hacen que desarrolle esta enfermedad. ¿Y por qué se está dando más en mujeres más jóvenes? Cada día atendemos en el servicio de radioterapia, por ejemplo, en mujeres más jóvenes de 27, de 30 años. Algunas de ellas ya han gestado, pero hay varias que no. ¿A qué se debe esto, según su experiencia e información? Lo que sabemos pues son estos desarreglos hormonales que pueden ser debidos pues a justamente menarcas tempranas y se piensa que también puede ser mucho multifactorial, como decimos, el modo de vida,
poco ejercicio, aumento de peso en muchas de estas mujeres y pues lo que uno come también tiene mucho que ver. Entonces es tan multifactorial que no se puede achacar a una sola cosa, claro. Ok. Muy bien. Doctora, ¿y algunos de los tipos de cáncer más frecuentes, como lo mencionamos también, bueno, es el cáncer de mama y el cervicuterino, pero yo creo que también no hay, existen algunos otros como el cáncer de colon, el cáncer de recto, el cáncer de pulmón, el cáncer de piel, el cáncer de ovario, y yo creo que también es importante que la población de mujeres sepan cuáles son las pruebas o más o menos tener, ¿cómo se llama? Una prevención del cáncer durante toda la vida, ¿no? Porque casi siempre nos enfocamos a los mayores, pero también hay ciertos cánceres que a lo mejor pudimos haber hecho una prueba de detección y no nos dimos cuenta, ¿no? Y yo creo mencionarlas también yo creo que es importante, como, no sé, tal vez en el cáncer de recto, leía que pueden hacerse pruebas de detección, bueno, como en sangre para ver si hay heces o tal vez hacerse una colonoscopía llegando a cierta edad, cada 10 o 5 años me parece. Yo creo que sí es importante tener un poco más de esta cultura de conocer qué es lo que Prevención. podemos hacer, ¿no? Claro, entonces cáncer colorectal es de los más también prevalentes en la población mexicana, en hombres y en mujeres, y por supuesto que se sabe que a partir de los 50 años tendría que ser casi obligatorio hacerse colonoscopía, donde sea que se haga, ¿no? El cáncer de piel, como dicen todas las dermatólogas, cada vez que fuéramos a recibir a una dermatóloga, por lo menos una vez al año, si nosotros tenemos una piel blanca, si tenemos muchas manchas ya de por sí en la piel, pecas, etcétera, tendríamos que ir a que nos revisen la piel de la cabeza a los pies. Y el otro que me dijo fue el de ovario. Es muy difícil, muy difícil hacer una detección temprana porque es un órgano interno y porque casi siempre hasta que ya creció un poco el abdomen o la pelvis es cuando las mujeres nos vamos a decir que tenemos algo que está pasando, ¿no? Un quiste o lo que sea. El cáncer de ovario no siempre da afecciones de sangrado transvaginal, entonces también por eso es muy difícil. Los cambios que presenta una paciente para ser joven con un tumor de ovario, pues es que hay masculinización, por ejemplo, crecimiento de vello en la cara, etcétera. Pero para que eso pase ya tiene que ser una enfermedad un poco avanzada. Entonces, hay tumores que son muy difíciles de diagnosticar en forma temprana y no vamos a estar haciendo marcadores tumorales desde chiquitos como se puede solicitar, por ejemplo, una química de 25 elementos y en esa meter marcadores tumorales. Eso es muy exagerado. Pero bueno, pues particularmente el cáncer de ovario es el que me parece que es un poquito más difícil de buscar, pero los otros definitivamente hay guías específicas de diagnóstico. Muy bien. Angie, En ¿tienes el alguna? tratamiento básicamente de lo que nosotros nos enfocamos, los tratamientos que existen en la actualidad para los ginecológicos y para el cáncer de mama, nos podría dar o ampliar para el público en general que nos ve cómo son estos tratamientos, a qué se enfocan, cuál es la disciplina de cada uno. La realidad es que ahorita, por ejemplo, para cáncer de mama, lo primero es tener una biopsia de cualquier manera, que puede ser escisional, o sea, el cirujano haya quitado todo el tumor, pero bueno, con una biopsia que sea suficiente, el patólogo puede dar una información para que nosotros sepamos qué grado, bueno, qué tipo de tumor, qué grado es y decidir el tratamiento.
Si es un tumor que es chiquito, generalmente lo que se hace es, y no es de un grado elevado, entonces lo que se puede hacer es quitar todo este tumor, hacer un ganglio, una cirugía con un ganglio centinela para verificar que no se haya ido a la axila, y si no se ha ido, pues ya es un tratamiento que puede ser una cirugía conservadora y dar después, dependiendo, por ejemplo, si se encuentra solo un ganglio, mandarlo a todas estas pruebas genómicas que nos pueden ayudar a saber si se va a beneficiar de quimioterapia o no, y si fue una cirugía conservadora, definitivamente mandarla a radioterapia. Si se trata de una enfermedad más avanzada, pues se puede dar quimioterapia neoadyuvante, el tumor se va a reducir, se permite una cirugía mucho más pequeña y dar después radioterapia, y si se necesita o no, dependiendo de cómo fue el estudio de patología, continuar con quimioterapia. En el caso de este cáncer cervicouterino, pues sabemos que si solo hay una lesión pequeña en el cervix, pues se puede quitar y ya es el único tratamiento, pero a partir de que tiene un cierto grado de invasión de profundidad, entonces ya no es solamente eso, tenemos que asociarlo a radioterapia. Pero se sabe perfectamente que en cáncer cervicouterino lo mejor es asociar quimio, radio, en el tratamiento. Y también tenemos siempre que no olvidarnos de la braquiterapia, que puede ser como único tratamiento o asociado a radioterapia externa, dependiendo justamente de la invasión de los órganos que se tengan en cualquiera de las etapas. Muy bien. Ok, gracias. Y, por ejemplo, ¿qué papel ocupa la braquiterapia en este tipo de tratamientos? Usualmente, la mayoría son en cervicuterino, pocas veces es en mama, pero ¿qué papel ocupa la braquiterapia en este tipo de tratamientos? Bueno, en cervicuterino es definitivo porque es el tratamiento que va, dijéramos, a curar a la enfermedad, ya que es localizado en el sitio donde nació el tumor. Entonces, si siempre fuéramos muy estrictos, la braquiterapia se puede usar como único tratamiento en un tumor en etapa temprana, o combinado con radioterapia externa en un tumor con etapa avanzada. O sea, no hay manera de quitar la braquiterapia. En el cáncer de mama, pues hicimos algunos casos, y muchas personas los pueden haber hecho, como una sobreimpresión de la dosis inicial, y ahora lo que se llama radioterapia parcial acelerada de la mama, que se da solamente en el sitio del lecho tumoral. Esto en Estados Unidos lo hacen, por ejemplo, con un baloncito que adentro lleva la fuente de braquiterapia de alta tasa, pero nosotros hicimos con baja tasa muchos casos de hilos de iridio, que ahora justamente se hacen con iridio de alta tasa de dosis. ¿Qué tiene esto de importante? Bueno, pues primero que se necesita que la paciente sí esté por lo menos sedada, porque se ponen pues entre 5 y a veces muchas más agujas que adentro llevan los tubos plásticos, y que adentro viajará la fuente de braquiterapia, y esto generalmente se da 2 veces al día durante 4 o 5 días, y también es muy fácil, pero hay que tener la experiencia de poder hacerlo. Y en México, además de que no contamos con todos los aditamentos y accesorios para poder hacer este tratamiento, pues no se tiene suficiente experiencia. Es realmente posible hacerlo, y yo creo que, como tal vez Ángeles sepa, la braquiterapia es lo más bonito que hay y lo que a mí más me gusta. Si pudiera hacer todo en braquiterapia, yo sería muy feliz. Claro, Sí, no. es muy bonita, es muy bonita. Sí, Desafortunadamente no todos los centros cuentan con ella, pero es una técnica muy exactamente. bonita. Sí, Y bueno, regresándonos un poquito a la teleterapia, que muchas personas a las que podemos tener acceso con este tipo de lives, que tal vez no conocen cómo es el procedimiento,
Doctora, ¿cómo nos puede usted decirle a nuestra audiencia cómo es cuando un paciente llega a radioterapia y pasa a la consulta con ustedes? ¿Cómo les explican? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo el paciente tiene que saber que va a recibir este tratamiento y qué es lo que va a pasar? Es muy buena pregunta porque pues es la historia que nos importa y vivimos cada día. Si es una paciente con cáncer cérvico-uterino, lo que pasa es que la paciente ya sabe qué diagnóstico tiene. Nosotros somos un servicio afortunada o desafortunadamente de consulta. Es muy raro que nosotros diagnostiquemos de inicio a los pacientes. Entonces, la paciente ya va a llegar con su diagnóstico y nosotros tenemos que saber, sobre todo, si es candidata o no al tratamiento. Una forma de saberlo, pues, es que no haya sido solo una conización y con eso ya se haya quitado el espesor y todo lo que se necesita para saber qué tipo de etapa es en la que se encuentra la paciente. Después le tenemos que decir que si vamos a utilizar braquiterapia solamente, la paciente tiene que saber que va a estar por 3 veces por lo menos en días alternos, sedada de preferencia. Si ya fue operada, se le va a poner un cilindro vaginal pues en la vagina, pero eso ella dijéramos que no se va a enterar porque lo ideal es que sí la sedemos. Muchas veces en hospitales que no se cuentan muy fácilmente con una sedación, pues se les enseña cómo es este cilindro que va a entrar en la cavidad vaginal, se va de preferencia a suturar o a fijar de alguna manera que no se salga y se va a meter al lugar, al búnker donde esté el aparato de alta tasa, se va a hacer el tratamiento y la paciente se puede ir a su casa. Esto se repite 3 veces. Si la paciente no está operada, entonces sí le tenemos que explicar mucho más profundamente, porque le vamos a poner una sonda intrauterina y después unos colpostatos. Como ya les dije antes, si se hace este tratamiento, no lo vamos a hacer en una forma despierta. Generalmente, obligadamente, tenemos que hacerlo en una forma sedada y aunque le enseñemos todo lo que le vamos a hacer a la paciente, mire, estos son los accesorios, es muy difícil que las pacientes se den cuenta porque no sabemos todas cómo estamos hechas por dentro y por dónde van a pasar estas cosas. Pero bueno, ya ahora generalmente se hace en tercera dimensión, entonces para tanto el médico como para los físicos es muy fácil de guiarse y es muy fácil que no se perforen las cavidades, etcétera. Entonces se hace el procedimiento, se hace la planeación en física. Claro que se pone, en general hay enfermeras súper especializadas que ya saben poner la sonda vesical con el globo inflado a 7 centímetros de medio de contraste y también ya saben y nunca se olvidan de poner la sonda rectal para medir justamente los puntos que son importantes y que no debemos rebasar las dosis. Entonces, igualmente se hacen estas planeaciones en tercera dimensión. Los físicos o técnicos dosimetristas hacen el plan y todo eso sí se lo tenemos que explicar a la paciente porque mientras que está sedada, vamos a hacer todos estos pasos. Una vez que se tenga el plan, se pasa a la paciente al búnker donde está el aparato de alta tasa, lo ponemos, la acomodamos a la paciente para que reciba la dosis y esta fuente de iridio tan pequeñita de 2 milímetros va a atravesar estos accesorios, estas fuentes y va a llegar a dar el tratamiento. Tenemos siempre que considerar que a veces vamos a asociarlo a radioterapia externa y entonces justamente las dosis de la vejiga y del recto son muy importantes y que no las rebasemos, porque si las rebasamos vamos a tener lo que se tenía hace muchos años, 30 años, y que eran, teníamos que hacer, cortar el colon y sacarlo a la piel porque hacíamos unas proctitis grados muy altos y que nunca se curaban. Entonces, bueno, esto cada vez desaparece más porque justamente tenemos estos beneficios de poder
medir la dosis tanto en el recto como en la vejiga. Todo eso se lo tenemos que explicar a las pacientes. Ahora que estamos ustedes conmigo, yo se los estoy diciendo porque ustedes lo saben, pero las pacientes hacen muchísimas preguntas, doctora, ¿y me voy a quedar hospitalizada? No, doctora, ¿y cada día voy a venir al tratamiento? Sí, y van a ser 5 semanas diario de lunes a viernes a que reciban su tratamiento. Cada vez ahora se utilizan más los hipofraccionamientos. Sin Ah, embargo, en ok, pelvis ya. todavía es difícil y no lo estamos haciendo tanto como en mama, que en mama antes eran 30 sesiones, ahora son 20 si le damos la dosis adicional separada, pero si se lo damos concomitante son 15 sesiones y ahora hay Ujú. 5 sesiones nada más. Entonces, todo esto es algo que ahorita platicamos entre nosotras, pero que cuando se lo decimos a la paciente igual, le tenemos que decir, usted es candidata a recibir 15 sesiones o a unas personas que les cueste mucho trabajo el transporte, que tengan un tumor muy chiquito y tengan una proporción de mama con cicatriz muy buena, pues les decimos, usted es candidata a 5 sesiones nada más, ¿no? Claro, por supuesto. Y eso es lo que nos dejó recientemente la pandemia, ¿no? De hace 2 años para acá, se ha visto precisamente para tener menos riesgo de infección con las pacientes por otras causas y reducir la instancia hospitalaria, así como en braquiterapia, redujo muchísimo la instancia hospitalaria, el avance a la alta tasa de dosis, donde ya incluso el hospital se ahorra, camas, personal, insumos, etcétera. También con el hipofraccionamiento se ahorran, es mi Michi, se ahorran la incidencia hospitalaria, el que esté yendo a los tratamientos, el que esté asistiendo a la paciente y reduce esto. Sin embargo, creo que ahí entra una parte que nos gustaría mucho que nos apoyara usted. Digo, nosotros como profesionistas lo sabemos, ¿no? Con el día a día con el paciente. Sin embargo, siempre hemos reiterado en diversas sesiones que hemos tenido la importancia de la colocación de la paciente, ¿no? Precisamente si antes con 25 tratamientos teníamos un impacto fuerte, ahora con un hipofraccionamiento, que la dosis, aunque es la misma, es en menos este tiempo. ¿Cuál es la importancia, la relevancia o los puntos críticos que usted considera o que nos pueda apoyar para este tipo de tratamientos, por ejemplo, de mama, en la colocación, en las verificaciones, etcétera? En la Yo creo, simulación incluso, desde la claro, simulación. la primera cosa es que ustedes saben que yo a ustedes los respeto, pero muchísimo, porque ustedes tienen una vocación completamente diferente de los técnicos radiólogos. Ustedes acompañan diario a los pacientes, los reconfortan, les dicen las cosas que ellos quieren oír, mensajes muy importantes durante su tratamiento. Y esto es un anuncio que primero. Luego, una cosa importante es que eh, por ejemplo, el día de la simulación para un cáncer de pelvis, Doctora, la voy a Doctora, se interrumpir pierde el tantito. audio. Sí, parece que toca El su audio. micrófono y no se escucha. ay, no, ok, ya, Ahí está. Sí, mejor, Ahí. sí. perdón. Sí, lo que quería decir es que si se trata de un cáncer de pelvis, o sea, un cáncer cervicouterino, lo que yo oigo una voz, ¿sí? ¿Así está bien? Sí, nosotros no estamos hablando, tal vez por Ok, ahí ok. hay un Bueno, ruidito. entonces la paciente tiene que, por supuesto, estar tranquila, le tenemos que dar unos accesorios de posicionamiento que sean confortables. ¿Por qué? Porque cada día se va a acomodar en la misma posición. Si viene por un cáncer de pelvis, siempre tenemos que considerar que esté el recto y la vejiga llenos en la misma cantidad que el primer día. Pero ese día que hacemos la primera vez, también tenemos que verificar que no haya demasiado gas ni demasiada materia fecal en el recto y que la vejiga esté llena a la misma cantidad como todos los días. ¿Y cómo lo vamos a garantizar? Pues le decimos, usted va a llegar, va a vaciar completamente la vejiga
se va a tomar 600 mililitros de agua y a los 20 minutos va a pasar al tratamiento o va a pasar a la simulación el primer día. Con eso podemos estar más seguros de que garantizamos que la vejiga siempre va a estar a la misma cantidad y en la misma posición. La otra cosa que tenemos que hacer es que los brazos y las manos no estén cerca del campo, entonces hacemos que se cruce las manos en el pecho. Lo otro que tenemos que hacer es que esté en una posición cómoda. Generalmente ponemos un cojín abajo de las rodillas, eso con el fin de que no mueva la cadera y de que tenga las rodillas recargadas en una forma confortable. En algunos lugares no usan tatuajes, nosotros sí usamos 4, que son 3 transversales y 1 abajo de donde se hizo el central, para que podamos siempre referirnos con los láseres que hay en los equipos en las referencias que tenemos. Eso es muy importante. Y decirle que va a estar un tiempo, como más o menos unos 20 minutos acostada, va a entrar y salir del equipo y va a ser suficiente con eso. Cuando es mama es un poco más difícil, dijéramos, porque va a estar con los 2 brazos hacia arriba, recargados. Siempre queremos que esté cómoda para que el tórax esté completamente libre. También hacemos 4 tatuajes. Generalmente intentamos no hacerlo en el escote para que no sea un recuerdo para ella ni para que todas las veces tenga que ponerse algo que lo tape. Y además lo que también hacemos es que cuando es del lado izquierdo utilizamos la técnica de inspiración voluntaria sostenida. Lo intentamos, bueno, ya siempre que es el lado izquierdo lo hacemos y tenemos que decirle a la paciente que inspire durante 20 segundos o 22 segundos sin sacar el aire. Cuando la primera vez nos dicen eso, ya no podemos respirar. O sea, conscientemente la respiración es muy difícil de manejarla. Sin embargo, cuando hacemos el estudio, le decimos inspire, se tarda 23 o 24 segundos y no sufre nada. La mayor parte de las pacientes hacen eso. Entonces, bueno, necesitamos de preferencia tener un sistema en el tomógrafo que nos mida este registro de la respiración y que nosotros sepamos el lugar en el que vamos a hacer el disparo. Y la verdad es que ya eso es bastante fácil y es muy común. También eso se lo tenemos que explicar el día de la consulta a la paciente para que sepa a qué va. Y como les digo, nunca ningún paciente sabe a qué va hasta que está ahí, porque aunque se los expliquemos, pues es bastante difícil. Y me duelen los tatuajes y cómo me va a quedar. ¿Qué figura es? Así, hay muchas preguntas acerca de los tatuajes, ¿no? Claro. Y durante un tiempo eso también fue algo importante, porque un paciente que ya estaba tatuado, ¿cómo le hacíamos otro tatuaje que supiéramos que es la referencia? Pues bueno, hemos hecho muchas pruebas, compramos tintas de otros colores, y la realidad es que tenemos que hacer un tatuaje que tenga una marca diferente para que sepamos que ese es el tatuaje que vamos a usar. Por ejemplo, uno que ya haya tenido en la pelvis, pues hacemos el nuevo. Si no nos sirve los previos, hacemos uno nuevo y le hacemos un círculo alrededor. Pero si el paciente ya tiene tatuajes previos, intentamos medir algo que nos haga la referencia y que no tengamos que tatuarlo más. Claro, Sí. para que no sea invasivo para el paciente, ¿no? Y no, Sí, no se claro, preste a confusión. exacto. Por aquí tenemos una contribución de Rubí. Nos dice, en nuestro centro de trabajo nos solicitan la toma de portal en las 5 fracciones por las dosis. Sí, por supuesto. Sí. Eso es muy importante. Si nosotros no hacemos una verificación, nosotros de hecho hacemos con BIM cada vez, porque sí, como decía Ángeles, si tenemos una posibilidad de hacer un tratamiento súper sofisticado, rápido, práctico para las pacientes, siempre tenemos que hacer una verificación que nos permita
justamente verificar y marcar que la paciente está en la misma posición que lo que hicimos la primera vez. Sí, sí, es muy importante. Sí, sí. Por aquí también tenemos, bueno, y nos comentan hoy que los accesorios, utilizarlos efectivamente. Eh, por aquí también tenemos otra pregunta. Nos preguntan por aquí, doctora, ¿cuál es la tasa de complicaciones en cuello uterino en la sumatoria de dosis? Lo ideal sería tenerlo lo menos posible, pero en general decimos que un 6% es todavía tolerable. No debemos dejar que sobrepase 6% ni de proctitis ni de cistitis. Muy bien. Y por acá tenemos otro comentario que dice que los médicos de primer contacto hagan la prevención y detección conociendo de cada tumor los factores de riesgo y causales. Claro, yo creo que es muy importante, pero para nosotros también lo creemos necesario seguirlo recalcando para que esta Es muy información pueda llegar a más personas. Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, una cosa que hacemos del el consenso del diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, lo leen los médicos de primer contacto. Entonces, por eso es súper importante que ellos estén enterados de lo que, no que sea una bolita que le voy a dar un antibiótico y dentro de una semana vuelve a venir la paciente. No, si es una bolita, pues o dirigirlo directamente al lugar especializado y si no, entonces tratar de no tardarse en hacer un diagnóstico erróneo. Sí, por aquí también Jesús nos comenta que realizan con BIMCT diario y en SBRT ortogonales más con BIMCT. Sí, sí, por supuesto, cuando son tratamientos en los que son milimétricos o submilimétricas las posibilidades de error, tenemos que hacer siempre un CONBIM, por supuesto. Y antes sí hacemos unos portales porque así podemos ver en hueso cómo está acomodado el paciente y después ya hacemos el CONBIM para hacer los tejidos blandos. Muy bien. Por aquí también nos hacen, bueno, nos hacen una petición que si podría repetir lo de los tatuajes. Alexa, específicamente a qué te refieres, a que utilizan otra tinta, a cómo los colocan. Si puedes decirnos para que podamos ayudarte. Por aquí nos dice también, contamos con un acelerador lineal móvil. Es lo que utilizábamos en las etapas tempranas de cáncer de mama y hasta el momento ha sido de gran beneficio en las pacientes. Sí, eso me imagino que se refieren al es un aparato de rayos X que tiene unas esferitas que se meten en el sitio de la cicatriz y entonces se da una sola dosis muchas veces. Y eso se ha utilizado mucho, sobre todo en FUCAM, para las pacientes que tienen un cáncer de mama temprano. Muy bien. Doctora, ¿qué nos puede decir un poco sobre los efectos secundarios? ¿Cómo le explican a las pacientes si puede llegar a tener efectos secundarios después de su tratamiento de radioterapia? Por supuesto, ese mismo día de la consulta les decimos, eso es algo súper importantísimo. Durante el tratamiento por cáncer cervicuterino, a la tercera semana puede tener ardor al orinar o que vaya muchas veces a hacer pipí, e igualmente puede tener pujo y tenesmo rectales, que eso quiere decir que tiene que pujar para que pueda salir la materia fecal, o que se quede con ganas, como que quede con algo que quedó ahí, tanto en el recto como en la vejiga. Eso siempre hay que decirlo. Otra de las cosas que siempre sucede, y sí pasa, es que cambian el los hábitos intestinales. ¿Eso qué quiere decir? Que si antes siempre tenía diarrea, ahora sí, y ahora va a tener más veces, por ejemplo, estreñimiento. Entonces, no le, en particular, ese es un caso mío, en realidad, yo así, es que las pacientes ni nadie vino a este mundo a sufrir. Entonces, una de las formas de evitar que sufra, pues es que ay, no voy a comer lo que siempre más me ha gustado. No, usted coma lo que quiera
Y al día siguiente que lleguemos y hagamos el Convim, si vemos que lo que comió, o sea, frijoles, le cayeron súper mal, pues ya no come frijoles. Pero al contrario, si usted es una persona que come chilaquiles, frijoles y todo, y no le hace daño, pues siga comiendo. Lo que le guste es lo mejor. Ahora, en cuanto al cáncer de mama, también dependiendo, fíjense que el hipofraccionamiento moderado a mí me ha encantado porque no tiene nada. Tal Una vez en la reducción. sesión 14 o en la 15 un poquito de eritema, nosotros ya no las Sí. vemos. Cuando se van a su casa, más o menos a las 2 semanas, podría tener ya un poquito más de reacción, pero siempre les tenemos que decir, por favor, terminando el tratamiento, pónganse muchísima crema, así que les quede casi una plasta, no crema ni aceite de preferencia, ni una crema que contenga yodo, por ejemplo, antes vaselina o de esas cosas, no. Crema humectante, la que quieran, Heinz Pond's teatrical, que se usaban más en los tiempos previos, y ahora pues Eucerin o Lubriderm, una cosa así, ¿no? Sí, y esto también es importante, ¿no? Esa parte de los cuidados en las pacientes de cáncer de mama, de los cuidados de la piel, ¿no? Sí, También sí, explicarles cuáles son los cambios que puede llegar a tener, a lo mejor un cambio de coloración en la piel, como como decía, mantener hidratada la piel, más o menos qué es lo que puede llegar a sentir, ¿no? Yo creo que esto es importante. Volviendo un poquito a ya no, nos pusieron aquí explícitamente, hicieron hincapié sobre los tatuajes. Pregunta, ¿la práctica, la función o utilidad de los tatuajes son similares a un tatuaje convencional? Entonces, creo que su duda va enfocada para qué los utilizamos. sí, ok. Entonces, como decimos que del techo y de las paredes de los aparatos o del mismo aparato hay rayos láser, que cuando se hace el láser que cae del techo al láser que está en la pared, en ese punto preciso es donde tenemos que poner el láser en la paciente, la referencia en la paciente, y esta referencia es una aguja con tinta china en la punta que entra y sale de la piel. O sea, es algo realmente no doloroso, no traumático, no le estamos haciendo ni una águila, ni una serpiente, ni ninguna figura, es un puntito Un muy puntito. chiquito y que queda como del tamaño de un lunar. Y bueno, una de las cosas es que aunque la tinta china es negra, generalmente con la piel adquiere un color pues un poco verdoso azulado, pero es tan chiquito que es imperceptible en realidad. Sí, inclusive se puede llegar a confundir con un lunar. Sí, Así es. Por aquí nos dicen también, ¿qué tan conveniente es contar con un Intravim que tenga un costo-beneficio en la institución? Muchas gracias. fíjense que esa fue una de las cosas que yo sí quería, que por supuesto un Intravim, pero hicimos un estudio y para que cumpla realmente todos los factores que se consideran para una paciente completamente candidata, es muy difícil. Tiene que ser un tumor muy chiquito, que no sea in situ, que tenga la paciente que bueno, hasta de 40 años para arriba, y que esté la relación mama-tumor suficiente para que cuando quiten el tumor no quede demasiado mal la cirugía. O sea que hay algunos que no tengan ganglios positivos. Entonces, bueno, las condiciones para una candidata ideal son muy difíciles de obtener. Ahora, si decimos, bueno, entonces vamos a hacer que esta sirva como dosis adicional, es otra opción que no tampoco la descartamos, pero un equipo tan caro para usarlo en una dosis adicional, pues no tampoco vale la pena. Entonces necesitamos por lo menos 40 pacientes en una en un semestre para que salga, dijéramos, el costo de este Intravim, y Claro, muchas veces no las podemos lograr. Muy bien. claro. Hablando de un poquito más técnico, doctora, ¿cómo fue la transición
de su equipo del departamento de física o del departamento de planeación, llámese técnico dosimetrista o física, en el momento de hacer los ajustes en la planeación para llegar a las restricciones? ¿Cómo fue el proceso de ajuste, de cambio? Bueno, lo primero fue que teníamos que conocerlas. O sea, lo que hemos hecho recientemente es que tenemos en nuestro sistema de planeación hay algo que se llama metas clínicas. Entonces ahí tenemos las dosis que tenemos que cumplir para el PTB, para los órganos a riesgo, dijéramos en la pelvis, pues justamente vejiga, recto, cabezas femorales, intestino delgado. Y entonces esas dosis las metimos a este sistema de planeación y entonces automáticamente salen verdes, anaranjadas o rojas. Si son rojas, tenemos que hacer otra planeación. Si son anaranjadas, es que están dentro de lo específico, pero no son tan perfectas, y verdes, pues es que es perfecto. Entonces, generalmente, todos los miércoles presentamos todos los casos y vemos estas metas clínicas de cada caso para ver que no estamos rebasando ninguna de estas dosis. Fue bastante largo porque tiene que ser para todos los pacientes en todas las localizaciones. Entonces, pues nos hemos tardado, dijéramos que algunos años en que nos acostumbremos a hacer muy bien las cosas o lo mejor que se puede, ¿no? Sí. Sí, claro. Y una pregunta Voy a prender la igual, luz porque un no poco, me veo. Sí. sí, ya no la vemos, ya nada Listo. más la escuchamos. Acerca precisamente de eso, los estudios clínicos en los cuales ustedes como médicos se basan, lo que estudian, el fast work, etcétera, de diferentes instituciones, diferentes hospitales internacionales, utilizan obviamente un número de pacientes que van desde el 40 hasta, no sé, cientos. El caso es que si son pacientes con otra morfología, con otros hábitos, con otra constitución, y las mexicanas o la patología, la anatomía mexicana, la topología mexicana de cómo, qué tan diferente qué tanto puede impactar en el tratamiento o en el diseño del tratamiento. Porque, pues bueno, en instituciones públicas, como son cancerología, como es FUCAM, como es el IMSS, la mayoría de las pacientes pues son de recursos, la mayoría, en su mayoría son pacientes de recursos bajos, en la mayoría son con un grado de obesidad de moderado a mayor, pocas, o bien en el otro extremo, ¿no? Son pacientes muy delgaditas que tienen incluso desnutrición en algunos casos o un déficit alimenticio importante. ¿Cómo es el reto para hacer para homogenizar o llegar a estas curvas dosis, de prescripciones con nuestras mujeres, con la mujer mexicana? Sí, sí, claro. Bueno, aquí lo que pasa es que tenemos que cumplir las dosis de restricción en los diferentes volúmenes. Entonces es algo un poquito como, este, pues matemático, que no importa mucho qué, qué tamaño tenga la paciente. Pero, por ejemplo, si se trata de una paciente que tiene un puente, una distancia del tangencial interno al externo muy grande, pues lo que hacemos es combinar las energías del acelerador. Si tenemos 6, 10, 15 o 18, pues las combinamos. La otra opción es hacer los subcampos, que donde está la dosis más alta tenemos que impedir que pase más dosis. Y entonces hay ahora, dijéramos que muchas formas de poder llegar a una buena planeación. Y otra cosa que pasa, que a veces no lo logramos, no podemos hacer una tercera dimensión correcta, una radioterapia conformal, pues entonces sí tenemos que utilizar técnicas más sofisticadas como intensidad modulada o hasta arco rápido, ¿no? VMAT. Ok, Sí. muchas gracias. Doctora, nos pregunta aquí el doctor José María, que le mandamos muchos saludos. Dice, en relación al informe de efectos secundarios crónicos,
¿cómo lo maneja con los pacientes en relación a que el paciente no tenga miedo de recibir el tratamiento, pero sí esté informado de estos efectos? Nosotros tenemos una carta de consentimiento informado que les damos también generalmente el día de la simulación. Antes era una carta, dijéramos, machote del hospital, pero nos dimos cuenta que muchas cosas son diferentes con la radiación. Entonces es una carta bastante larga, son más o menos tres páginas, pero ahí está bien especificado. Podría tener esto, y o sea, el paciente en realidad lo lee una vez, tampoco no se acuerda siempre, y eso es algo que es difícil, porque es que yo le dije, pero bueno, no importa, se le volvemos a decir, y entonces en esas cartas es donde pues tanto para nosotros nos, dijéramos, cubrimos de todo lo que puede sentir el paciente, como el paciente se entera de todo lo que puede sentir. Muy bien, perfecto. Ok. Y a ver, déjame ver si hay otro por aquí. Andrei Fismer manda un gran saludo y abrazo a la doctora. Están escuchando 2 pasantes de imagenología, 3 técnicos radioterapeutas y 2 físicos del Instituto Sinaloense de Mucho Oncología. gusto a Le mando todos. un saludo. Gracias por estar aquí. Sí, La sí, tienes. doctora Chávez también le mandó saludos. Nos, Gracias. sal- Nos saludan desde Uruguay y Paraguay. Sí, Qué Es- bonito. eso nos ha dejado a Teramac, en Sí, especial la pandemia, desafortunada y afortunadamente nos ha beneficiado mucho porque sí, hemos podido conectar con varios compañeros de Latinoamérica. sí, me alegro, de verdad. Teramac ha crecido muchísimo. sí, la Ahí verdad es que vamos y hemos enfrentado muchos retos, tenemos todavía mucho camino por andar y Claro. muchos proyectos que por una u otra cosa no han podido salir, administrativos de informes, es todo un reto estar aquí. Sí, sí, Ya, ya lo creo. desde Argentina también tenemos saludos por acá. Sí, Y desde gracias. Tabasco también. Muchos saludos hasta allá. Bueno, doctora, yo quiero Sí, ya empezar a finalizar nuestro en vivo del día de hoy. Ya hablamos un poquito de los factores de riesgo, de qué pasa durante el tratamiento, de algunas de las técnicas, qué es lo que hacemos con la paciente, cómo se informa de lo que va a pasar durante el tratamiento. Y creo que la parte final es qué sucede al acabar el tratamiento. O sea, qué es lo que tiene que hacer esa paciente una vez que ya ha finalizado su tratamiento de radioterapia, en el que ya pasó toda esta etapa como lo decíamos, comienza en que no saben a lo que van hasta que están ahí y lo entienden y después comienzan este proceso de adaptación en el que ya después están ya acostumbradas, te ayudan inclusive a acomodarte, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces llega esta etapa de culminación del tratamiento. Entonces, ¿cómo es esta parte para finalizar nuestra plática? gracias. Pues miren, lo que hacemos ahora, bueno, desde hace algunos tal vez años, es que aplaudimos. Cuando entramos al búnker aplaudimos, porque es un término importantísimo para los y las pacientes. Entonces, en unos lugares tocan una campana, nosotros aplaudimos. Entonces, bueno, esa es la primera cosa que hacemos el día del final. Después le damos a la paciente o al paciente un resumen de tratamiento. En general, ese día es el día que se los damos y entonces ahí dice, claro, su nombre, edad, porque la enviaron, la parte técnica del tratamiento, que no necesariamente la tiene que entender, y después le ponemos cómo lo toleró y qué le recomendamos. Entonces, ¿qué le recomendamos? Ya dijimos en la mama que se ponga mucha crema, y que durante un año de preferencia no reciba el sol en donde recibió el tratamiento. Eh, y ya en general para la mama y para este cervicuterino, pues sí, tenemos que decirle que van a
pasar por lo menos 6 semanas en que recupere completamente bien su hábito intestinal y también si hubiera una molestia para orinar, sí le tenemos que pedir examen de orina y urocultivo para verificar que no tenga una infección, porque es muy fácil que se infecte. Sí, le damos un antibiótico y en general tampoco en la piel ya no hay ninguna reacción, entonces no hay algo que tengamos que decirle. Podría en algunas pacientes tener algunas reacciones pues en la ingle o en la vulva, pero es porque se necesitó hacer un campo más grande, ¿no? Muy bien. Por aquí todavía Acá hay tenemos un... una pregunta, Ajá, doctora, que creo que Sí, es importante, perdón, Jessy, porque sí. no, sí. no tocamos esta parte. Pregunta Corcovatos, Ujú. ¿cómo han resuelto actualmente el problema de tratar glándulas mamarias muy prominentes y muy péndulas? Algunas veces, en su centro me supongo, llegamos a tratar algunas en decúbito prono, pero es complicada la posición. Diaria, sí. Es difícil de posicionarla diariamente. Estoy completamente de acuerdo. Cuando tenemos una mama así, péndula o de alguna manera, hemos hecho dos posibilidades. Una es que tengan un brasier, el mismo brasier durante todo el tratamiento. Otra es que tengan, que pongamos una malla, ¿no? Entonces, el decúbito prono no lo usamos, pero ahora tenemos una situación en la que vamos a estar tratando a las pacientes de cáncer de mama, igual que en la clínica Mayo de Jacksonville, y ellas todas casi son tratadas en decúbito prono. Entonces, estamos en ese proceso. No es nada fácil. Por ejemplo, nosotros utilizamos los sistemas de los accesorios de fijación de Orfit, que son muy difíciles, muy duros. Yo misma intenté acostarme con ese como Lego que se pone. Es Ajá, el durísimo, amarillo. aplasta. Entonces, Aplasta bueno, la otra es muy punta. difícil, pero tuvimos el video con los de la Clínica Mayo. Ellos usan bueno, voy a decir la marca porque estamos diciendo esto, Q-Fix, pero no el Q-Fix que es un como colchonzote que baja, sino que se adhiere a la misma mesa y entonces cae al aire, dijéramos, igual que el otro, pero no tiene que subirse la paciente y bajar, sino que está sobre la misma mesa. Es muy bonito, muy sofisticado, pero muy caro. Entonces, a ellos mismos nos dijeron, cuando lo quisimos empezar a usar, se tardaron 4 años en que la Clínica Mayo lo comprara. O sea, los tuvieron que de veras convencer. Pero ¿qué otra cosa pasó? Que cuando los de la Clínica Mayo de Jacksonville quisieron ir a la de Rochester, que fue la original, los de Rochester dijeron, nosotros no queremos utilizar esa técnica porque justamente lo que nos dice el compañero, es muy difícil de reproducirla. Aquí tienen que tener lo que nos enseñaron son 3 tatuajes en la mitad, a un lado y a otro lado y abajo. Pero para que la paciente esté cómoda con los brazos hacia arriba, la cabeza a veces volteada, es de veras bastante difícil, pero bueno, no es imposible y si se tiene que hacer, se va a hacer, porque hay pacientes que seguramente se beneficiarán de alejar el corazón y los órganos, Claro, porque en realidad es así, el nada morbo, más se trata la mama, ¿no? Sí. Sí, de claro. hecho hace un comentario sobre esto. Dice, los pocos casos que tratamos fue con el Orfin amarillo y era complicado, pero lográbamos librar muy bien el pulmón, aunque el equipo es complicado. Y es José Flores. Un saludo, José. Muchas gracias por tus Sí, comentarios. Por igual aquí, también. también tenemos otro que dice que los tumores crecen localmente en forma silenciosa durante un tiempo, en el cual los médicos de primer contacto pueden detectarlos antes de que aparezcan síntomas. Bueno, yo creo que la medicina preventiva es uno de los pilares, debemos de fomentarla, sin duda también. Claro, sí, definitivamente. Ok, parece que ya Ok. no tenemos más comentarios.
Nada más quedan saludos. Sí, Sí, yo también, tenemos de muchas veras. felicitaciones y muchos saludos. Y bueno, vamos Gracias. a concluir este en vivo del día de hoy. Estamos realmente muy agradecidos, doctora, por tomarse el tiempo de estar este día con nosotros. Esperemos que no sea la última vez que pueda acompañarnos y que sigamos teniendo esta dinámica de poder compartir, ¿no? Colaboración. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Así es. Y bueno, Sí, de pues verdad, Y yo estoy muy difundir sobre todo. contenta. Muchísimas gracias por haberme invitado. Ya saben que siempre cuentan conmigo y que todo siga bien para Teramac. muchas Sí, gracias. muchísimas gracias. Eso Angie, ¿quieres esperamos. Los decir unas invitamos a palabras? todos a nuestro congreso. Así es. Sí, Los invitamos a Estamos, todos a nuestro congreso. Va a ser en Mérida, del 9 al 11, por favor. Hay también convocatoria para los carteles, para quien guste participar. Vamos a tener 4 talleres, uno de Orfit, otro de Cufix, de sistemas de fijación. Uno va a ser para cabeza y cuello y el otro va a ser para tórax. Va a estar BER también, que son la simulación virtual, y va a estar en taller por primera vez en México el grupo MIM, que es un sistema, una plataforma para hacer para planeación y para contorneo. Entonces, va a estar muy padres. Todos los cursos, todos los talleres por cuestión de pandemia y espacio son de cupo limitado, entonces están cordialmente invitados. Muchísimas gracias por apoyarnos, muchas gracias, doctora, por estar con nosotros y nos gracias a vemos ustedes. próximamente en sí. Mérida. Tiene aquí muchas Muchísimas gracias. felicitaciones. Adrianita Sáenz, un saludo enorme. Muchas gracias. Aquí dice Gracias. felicidades por su tema, doctora. De Patti Martínez, felicidades. Doctora, es un placer escucharla siempre. Felicidades. Saludos a la mesa directiva de Teramac. Muchas gracias. Y nos desean muy linda noche a todos. Y nosotros también, de igual manera. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Gracias. esta dinámica que nos gusta mucho y nos parece muy lindo que ustedes también estén interactuando siempre y que nos manden sus preguntas. Seguimos pendientes por aquí de cualquier tema que ustedes quieran abordar para que lo podamos platicar y pues si no tenemos nada más que decir, mandamos un gran abrazo, les deseamos una linda noche y nos vemos próximamente por aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, Buenas buenas noches a noches. todos, que estén muy bien y muchas gracias. Saludos. Adiós. Gracias. Bye bye.